talento. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto tenerlos aquí una vez más, como todos los miércoles en Puro Talento. Y como cada semana, les traemos a un nuevo artista para que nos cuenten un poco de en qué andan, qué están haciendo y todo lo que se pueda venir. Y bueno, en esta ocasión estamos muy contentos porque recibimos no solamente a un artista, sino, pues bueno, a una persona que ha estado toda su vida cerca y promoviendo el arte además. Es de una de las dinastías más prestigiosas de México. Uno de sus representantes que además pues ha sido locutor, productor, músico, compositor. Y es que una larga lista porque pues tiene una muy larga trayectoria. Con ustedes, Pedro Miguel Infante. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo tal? Muy buenas noches. Pues afortunadamente bien, a pesar y con la formalidad de 87 años del que te está hablando. 5 dinastías, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chosnonietos. Se la gané por una a la señora Silvia Pinal, que llegó a tataranietos nada más. Y además de esos 5 continentes visitados, que pensé en mi tiempo cuando comencé que la gente no tenía éxito. Humberto Cravieto y yo lo platicamos, que hace poco lo encontré por acá, por estas latitudes, y me encontré que había gente latina en español y la gente se encerraba en aquella época a decir, sí, yo qué voy a hacer a Japón, qué voy a hacer a China, si no me van a entender. No, al contrario, ahí vas a tener más éxito que con los mismos latinos. ¿Lo vivió de carne propia? Lo he vivido y con mucha satisfacción, mucha experiencia que hoy en día... Pues algunos dicen el maestro me decía Carlito Santini, mi gran amigo, que por qué me decían maestro, porque se van dando estas situaciones en el arte con conciencia, con inteligencia, que el hombre no llega por inteligencia, llega por audaz, pero no por inteligencia. Claro, pero a ver, espere, vamos por partes, porque me interesa mucho saber, a ver, ¿cuál es su relación, obviamente usted es parte de la familia Infante, pero ¿cuál es su relación con Pedro, que bueno, pues fue el personaje más notorio, ¿no? Con la relación con Pedro, genéticamente somos primos hermanos, pero nos tratamos más como hermanos, Ángel y Pepe, durante mucho tiempo, porque de ellos fueron 9 que aparentemente para el público sucede, pero los Infante legítimamente de Eleno Infante, mi tío, y de mi abuelo Eleno Infante, el papá de Pedro, son 15, pero la historia no sé motivos, razones que públicamente nada más sean 9 hermanos, 3 hombres, 6 mujeres. Ok, bueno, pues sí, pero bueno, pero usted conoció a Pedro, estuvo con él en sus películas. Estuvimos en Perú, estuvimos en Colombia, todavía me alcanzo a recordar, en Colombia estuvimos hospedados en el Hotel Granada, que hoy en día ya no existe, ahora es el Museo Nacional de Oro en Bogotá, Colombia, y al frente está uno de los grandes periódicos, El Tiempo. Nos llevó entonces el doctor Carlos Reder Granierer, alemán, radicado en Latinoamérica, y que llevó a muchos artistas, que tenía una entidad que se llama Asociación de Empresas Teatrales. Tenía escasa edad y finalmente yo me quedé en algunos países porque mi mayor esfuerzo, a quien yo le debo toda mi formalidad, es 3 personas que se llaman Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez y a Manolo Fábregas y por supuesto a Tintán. A Germán Valdés me dio la oportunidad de llegar a un escenario y presentarlo a él, y de él aprendí la comedia, las presentaciones y fui desarrollando poco a poco mi latitud como actor y como cantante. No, pues es que siempre estuvo rodeado de los grandes también. Bueno, hay una ley de causalidad que existe en la India, que de ellos se ha aprendido porque dentro de mi familia ya hay dinastía en la India y tuve la oportunidad de estar con grandes gurús como el maestro de Banán, el maestro Dalai Lama, claro, con traductor. Y finalmente conocí al segundo o tercer Jesús en la historia, que se llama Cintia Sai Baba. Es una cosa fenomenal, increíble, de lo que yo pude aprender de todos los gurús, de toda la parte de la casualidad en la vida, cómo se produce el éxito, cómo se produce la vida, qué nos deja y qué satisfacción tenemos de estar hoy con ustedes en este programa. No, al contrario, es todo un gusto tenerla aquí. Oye, quería preguntarle, pero también, ¿cómo fue que empezó con esto de la artisteada? ¿En qué empezó primero y cómo fue que se fue dando? Claro. Mi formalidad comienza en los coros de la revolución de doña Amalia Hernández, que tenía el Ballet Internacional, dando la situación de que
poco a poco, dentro de esos coros que se tocaba la Revolución Mexicana, estaba el Mariachi Perla de Occidente. El Mariachi Perla de Occidente en aquel entonces era considerado con el Mariachi Vargas, los dos más grandes mariachis que tenía México, y me hacen el favor de acompañarme. Entonces, para muchos es casualidad, para otros coincidencia, pero nada estaba preparado. Y ya con eso tuve la suerte de tener a mi lado, por ejemplo, los mariachis, los mensajeros de mi compadre Javier Solís, que con el tiempo se hace mi compadre. Y así finalmente me desarrollo, tengo la latitud de recorrer varios países con Amalia y posteriormente paso a las filas del señor Manolo Fábregas, como ver los borderos de taquilla, las mamparas, los sonidos, la utilería de las obras teatrales. En un momento, y ver los borderos de taquillas, cuando entraba, cuánto se liquidaba, cuánto hacía, cuánto se formalizaba. De repente dice, oye, hay unos papeles de extra en la parte de las obras teatrales como Divorciémonos, El baile, Trampa para un hombre solo. Estoy hablando que esas obras estaban complementadas con las más grandes figuras de actores que ustedes han conocido, como Miguel Manzano, Rubén Rojo, Fanny Chiller, y me encuentro con una mujer que fue la primera que admiré yo en mi vida, aparte de las que yo ya había conocido, que era la señora que todavía aún vive, y de pronto, ¿por qué no traerla a este programa? La señora Dacia González. Y fue claro impactante para mí, Dacia González. Estaba Carmelita González, que ustedes conocieron en la película Dos tipos de cuidado, que ya murió, pero Dacia es una de mis primeras constancias que aún existe. Wow, es que de verdad estaba rodeado de la crema innata de la artisteada de México en ese entonces. Casi, porque a quien yo le debo en formal parte, y no tengo palabras de agradecimiento, la que creyó primero en mí, la que me ayudó y me apoyó, es la señora más grande que ha tenido y seguirá teniendo Caracas, Venezuela, que se llamó la señora Adilia Castillo, es decir, la Lola Beltrán de México en una latitud de imagen, con la situación de tener un poder con todos los presidentes de América Latina, una mujer muy fuerte, con 85 éxitos en Europa, que estuvo en México, grabó con Antonio Aguilar, con Clavillazo, con Resortes, con Javier Solís, hizo 85 canciones de ella, tengo en mi haber 25 canciones dedicadas a tu humilde servidor. Wow. Perdón, tenía la edad de 15 años. Ya, cuando empezó a trabajar en los teatros. Mi primera hija nace a los 15 años y la segunda hija nace a los 17. Cosa que quiero aclarar, nunca estuvimos de acuerdo la familia Infante en esto, no nos pusimos de acuerdo. Ángel Infante conoce a su primera hija a los 14 años, yo a los 15 y Pedro Infante a los 17 años, la verdadera Lupita Infante Márquez, que está en Guamúchil, Sinaloa. Ok, pero entonces, claro, esto es importante porque también, a pesar de que porta el apellido y obviamente con mucho orgullo, pero realmente no, realmente usted hizo una carrera independientemente de la figura de Pedro, ¿no? Lógico, completa y totalmente, porque en ningún momento, y yo le agradezco mucho a la vida, esas palabras que tú dices son muy importantes, porque generalmente estaba pensando antes de llegar al programa que siempre todos quieren ser o colgarse del apellido o buscar la forma o ser la continuidad, y he aprendido que nunca esto es reza, lo que Dios te dio, la vida, el destino, providencia o causalidad, como se le quiera manejar, es tuyo, no solamente es para ti. Aunque yo pretenda querer ser tuyo, no voy a poder hacerlo. Y si lo hago, quedo a medias o tercera, y entonces siempre va a haber el patrón de conducta que es el primero. Pero generalmente la vida te da, es para ti. Por ejemplo, reencaucharon nuevamente a los Panchos y no funcionaron. A los Haces, a todos no volvieron a sonar porque el éxito era de los primeros, no de los que trataron a seguir esa imagen. Claro, y es que luego tratar de estar a la altura de un apellido es difícil, ¿no? Como no, luchar a romper ese estigma, porque perdón al público decir esa palabra estigma, pero el hecho de señalarte es decir, él era, tú no. Por ejemplo, yo tenía un problema grave al principio, si yo cantaba algo de Pedro, la gente automáticamente decía, no, Pedro es Pedro. El señor pues sí canta, pero Pedro es Pedro. Si no lo hacía, la gente protestaba y decía, oiga, si es familiar de Pedro Infante, ¿por qué no canta de Pedro Infante? Total, entonces, nunca los tenía contentos. Psicológicamente, claro. Si analizamos al público, también tienen la razón y el poder. Yo aprendí de don Pedro Urdimalas, que fue el que hizo la película Nosotros los pobres y ustedes los ricos. Un hombre muy sabio, muy fuerte como compositor, como autor, como creador de todas esas películas. Una persona que te hacía una canción en 5 minutos. Wow.
Pero entonces empezó desde muy chavo a trabajar en lo del teatro, empezó con todo eso. Y luego, ¿cómo se fueron dando las diferentes etapas de su carrera? Porque además, bueno, hizo muchas cosas, ¿no? Ha hecho muchas cosas. Bueno, las cosas se fueron dando por sí solas. Por ejemplo, la composición en aquella época, cuando tu servidor se formó, apenas comenzaba la radio. El cine casi era mudo. Alcancé a trabajar con el señor Tito Guizar, padre de todos los cantantes de México, que no entiendo cómo Antonio Aguilar, Vicente, nunca sacaron una foto con Tito. Yo tengo muchas con Tito Guizar donde trabajamos los dos. Extraordinario Tito, a él se le debe toda la música ranchera. Los mariachis no tenían botonadora de plata, eran de rancherías, por eso hice la palabra francesa mariachi, ¿no? Grupo, forma. Pero después en la película Ahí viene Martín Corona, es donde se ve el auténtico mariachi tipo norteño, con sombrero, con tejana. Pero después lo van modernizando y Jalisco se adorna de ser. Por ejemplo, mi estado Sinaloa, muy pocas personas tienen la oportunidad en los rancheros de destacar porque es pura banda, que mi tío Luis Pérez Mesa, porque somos Mesa Infante, o sea, el Infante se comió al Mesa, yo soy Pedro Miguel Mesa Infante, pero el Infante ha sido más popular y se ha comido al Mesa y tengo que luchar contra eso, ¿no? Claro, hacerle honor a sus dos linajes, ¿no? Así es. Ok, y entonces, bueno, con Tito Guizar aprendió todo este oficio de la canción y después, ¿cuándo fue cuando empezó a viajar por todos los países a llevar la música mexicana a estos lugares? Bueno, tiene un inicio y fue en la película Las hijas de Elena, al lado de Lorena Velázquez, la máxima belleza que en esa época teníamos, Baby Bell, que era la contraparte de Angélica María. Luego estaba la señora, el actor más grande que ha tenido México, José Elías Moreno, María Duval y Paco Michel. Y yo en ese momento, pues aunque el enamorado de María Duval era Paco Michel, pues a mí también, pero los dos nos caíamos bien. Y nace esa canción que ustedes han oído, Y Háblame, que en ese tiempo no se podía decir hablar. El título de la canción se llama Llamar, porque en ese tiempo era a través de una operadora. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando te haga falta una ilusión, llámame. Entonces yo tenía que llamar, pero al grabarla quedaba vulgar en la expresión con Y y ya, llama. Ustedes me entenderán. Entonces ahí Paco le cambia y le pone el título Y Hábleme. Como él era el guitarrista y el que hizo los arreglos, figura como el compositor de la canción, porque yo no sabía en ese instante el valor que tenía hacer una canción, porque me salen las cosas empíricas, me salen naturales. Posteriormente hubieron muchas otras más. Esto lo aclara Javier Solís, que después con los años se convierte en mi compadre, y lo aclara al público venezolano que mi canción es una de las más fuertes y habla. Y así nacieron unas y muchas otras más que hasta el presente hemos hecho a Colombia, a Perú, a las grandes. Y por mi padrino de bautizo, Pedro Vargas, con el tiempo yo comienzo a interpretar de José Alfredo Jiménez, no aquí, fuera, en otros países. Pero ¿cómo fue que llegó a esos países? O sea, ¿a través de qué? Por supuesto que con el tiempo se me va dando, que logré, por auspicios de embajadas, por abrir la cultura, porque muchos embajadores tienen un agregado cultural y él es el que debe fomentar la cultura, la gastronomía, la artesanía y la cultura, porque generalmente la imagen se trata de suponer de un cantante. Pero yo incursioné en llevar esos grupos de mariachi y la artesanía, que no se conocía un guitarrón, no se conocía, por ejemplo, una vihuela, esos son instrumentos típicos de México, pero con el tiempo en Bogotá, Colombia, entrevistan a los mariachis, que hay más mariachis en Bogotá ahorita que en Garibaldi. Y le dijeron, ¿cómo llevan el pan a sus casas? Ustedes, dice, gracias al señor Mesa Infante que nos enseñó esto. ¿Me entiendes? ¡Wow! ¿Cómo era recibido en esos momentos, en los primeros momentos en los que, pues, digamos, ya había un conocimiento de esta música gracias al cine de oro, pero no había el conocimiento, ¿no? Así es. ¿Cómo fue recibido en esos países? Era una cosa totalmente que abarrotaba los teatros porque la gente no los veía sino en las películas. Entonces había algo muy chistoso que, por ejemplo, una persona llegaba arriba al aeropuerto y decía, oiga, el que llegaba extranjero a nuestra patria, dice, ¿usted conoce a Cés Mejía? Sí. ¿Y cómo lo conoce? Sí, en las películas, igual que usted. Entonces, sí, claro. Así comenzó toda esta formalidad de querer. Ahora, además, si quiero aclarar una cosa, y para América Latina, porque este programa, cuando usted me lo comparta, llegará a todas estas partes donde yo tengo la oportunidad, porque la vida poco a poco me va dando, y se me concede en Corea, en Seúl,
conocer al doctor Seung Mong, que es el presidente de la Central Universal Peace Federation ante la ONU, y me da el grado de embajador. Aprovechando esto, entonces tuve los conectes. ¿Ves cómo una cosa fue atrayendo a la otra? Y entonces fue fácil para mí abrirme a través de ese paso. No para mí, lo hice también para mis compañeros. Cosa Claro. que he criticado, que ninguno, ni Antonio Aguilar, pues él producía sus propias películas. Por supuesto que él era el rey, era el único, no otro artista no iba a funcionar. Antonio Aguilar, don Arturo, mi gran amigo Raúl Velasco, trabajé siempre en Domingo, en Ecuador y en Colombia, y aquí nunca trabajé con Raúl porque aquí había que pagarle a Raúl. Era al contrario, los artistas tenían que pagarle a Raúl, no Raúl a los artistas. ¿Y cuántos años estuvo fuera? Afuera, Ajá. casi toda una vida. ¿Si pasó más tiempo allá que acá o Sí, más o menos? sí, realmente sí. Y cuando justifico y vengo para acá fue muy corto el tiempo. Muere Ángel Infante, muere Pepe, y eso lo tuve en un sueño y prácticamente yo los enterré. Y finalmente viene algo a sucederse conmigo, que claro, tú estás más joven que nosotros. La situación que en aquella época pues no había Facebook, no había Telegram, no había redes sociales. Y en Colombia me agarra el temblor, que fue una cosa espantosa, increíble. Los postes de la luz caían sobre las calles y se incendiaba. Llego al de Venezuela porque soy ganador del Guaycapuro de Oro ahí con Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio Muñiz lo tiene porque máximo astro, el máximo artista que ha tenido de México a Venezuela fue Marco Antonio Muñiz. Miles y cerros de filas de autos y carros para ver a mi hermano Marco Antonio Muñiz. Ahí recibe el Guaycapuro y yo lo recibo porque iba a cantar a todos los barrios de las hemisferias, ¿cómo se llama? Periferias. Periferias. Y entonces iba con caravanas para llevar no solamente las situaciones artísticas, sino despensas para las personas pobres. Y entonces toda esa contribución de cultura me hice ganador al Guaycapuro Oro. Me encontré con Marco Antonio en Bellas Artes, donde subió al escenario con María Victoria y me recordó de que aquella época no nos veíamos con Marco Antonio Muñiz. Y así todas estas cosas se van dando en forma natural. ¿Y estuvo en toda Latinoamérica? Toda. Estoy premiado por el señor Eduardo Frei en Chile. Eso lo hizo en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile con el Panchito de Oro. Luego, posteriormente, Panamá, el comandante presidente de la República, don Omar Torrijos, en el grado de todos para uno y uno para todos. Ahí me sabrás entender, porque yo colaboraba, llevaba a otros artistas con mis compañeros para que todavía estuvieran ahí. Y Colombia logró obtener el grado honorario de teniente de las fuerzas militares otorgado por la Secretaría de Defensa Nacional y también por el expresidente de la República, el doctor Alberto Lleras Camargo. Y regreso también en estas partes, estoy ya por despedirme. El joven Carlos Santini, nuestro gran amigo, que le mando un saludo muy especial. Estuve en una rueda de prensa donde le digo a la gente que me despido ya pronto de México porque el Instituto de Cultura Cubano me invita, porque mi hija casa con cubano y tuve la oportunidad de estar con Fidel Castro. Y después ahora voy a Perú, porque ahí me entrega la Junta Militar del Perú el reconocimiento de las llaves de la ciudad de Lima. Y Bogotá, Colombia, pues pare de contar lo que me ha dado. Esos tres países, los gobiernos oficialmente me quieren invitar nuevamente. A mi edad, a lo mejor ya no alcanzo a regresar a México, ¿no? ¿Cuál es el país que más le gustaría regresar? Pues no tengo formalidad porque todos somos hermanos con un pensamiento muy grande que nos lo dejó nuestro excelentísimo libertador Simón Bolívar. Claro, yo sé, pero digo, alguno que a lo mejor haya tenido alguna buena experiencia en donde se le haya pasado mejor. No, incluso si por ejemplo voy a Colombia, no voy solo, voy a hacer un intercambio cultural con las actuales concejales y senadores que acaban de entrar. Por cierto, ese país lo visitamos, se hizo una película con Angélica María, que la conozco después de que filmó con Pedro Infante a los 12 años que tenía Angélica. Viene a incursionar yo con la señora, su mamá, la señora Angélica Ortiz, que era productora, asociada con el señor Antonio Matú, que produjo Los Gavilanes y otras películas, y viajo con Angélica María al Festival de Cine de Cartagena, y ahí me hago acreedor de su amor, de su cariño, igual que la señora Elsa Aguirre. Igualmente, ahí en esas latitudes conozco un italiano, Fulvio Vergari. Ese señor organizaba festivales internacionales y el destino, tengo oportunidad de conocer a Elizabeth Taylor, Gina Lobrígida, Elizabeth Taylor,
que ni Pedro ni nadie ha tenido, eran las diosas del celuloide en aquel entonces, y que incluso muchos artistas han visto, como Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Clark Gable. Tuve la oportunidad de vivir porque tengo hijos y ya digo nietas allá en Estados Unidos. Pues es que anduvo en todos lados y con todo mundo. No, pero está bien, como debe de ser, ¿no? La vida. Y me da mucho gusto que le sigan reconociendo todavía hoy en sí, diferentes es lugares. difícil mantenerse en vigencia por muchas razones, muchas latitudes que nos conllevan a pensar, porque son épocas totalmente diferentes y va perdiendo imagen los artistas, los géneros. Por ejemplo, soy el único y me ufano y me siento orgulloso que la salsa me reconozca. Estamos hablando de, por ejemplo, de Willy Colón, estamos hablando de Oscar de León. Ahorita acabo de tener una situación increíble que arrasó todo, que es Alfredo Linares, la leyenda de la salsa peruana, donde la gente me identifica siendo yo no salsero, el único cantante folclórico que ando con el rock. Por ejemplo, ahorita hay mil formalidades con los Teen Tops, que vamos a hacer algunas cosas, cuando ellos son los creadores del rock en español. Claro. Y entonces, pues digo, ¿qué hace el señor Infante metido en eso? Pero estamos en la misma barca, vamos atrasando el mismo río. Y de todo lo que ha hecho en todos estos años, ¿qué es lo que más le ha gustado? De producir, ser locutor, escribir, llevar la música a los diferentes lugares. Pues lo más importante no es que me haya gustado, sino se me dieron las cosas, les estudié y de cada área tengo un reconocimiento. El Senado de la República me ha premiado 2 veces. La primera vez con Ana Gabriela, que era la corredora en ese tiempo como senadora, me otorgó el premio Benito Juárez, y lo importante es que estuvieron su familia, sus nietos y bisnietos del padre de la patria, nuestro Benito Juárez. Y posteriormente recibo segundas medallas del Belisario Domingos, y posteriormente pues van saliendo situaciones de esta índole. Oficialmente, como escritor, como conductor, tengo el honor de ser delegado ahorita y sigo casi cofundador de la Asociación Nacional de Locutores con Rosalía Bogán. Wow. Estás invitado cordialmente a nuestra muchísimas gracias, claro que sí. Igual, digo, con toda esta vida que ha tenido haciendo tantas cosas por tantos lados, ¿algún consejo que le pudiera dar a la gente que está ahorita en los artistas, a la gente nueva, a la gente joven? Ser intuitiva, ser compartida, evitar el egoísmo, la envidia. Que hay un dicho que lo he querido destruir. Tengo un dicho que ha formalizado otro: entre bomberos no nos debemos pisar la manguera. La unidad hace parte que el maestro Yesuano lo enseñó. Lo que hagas con la mano derecha no lo debes saber la izquierda. Tú regalas y das algo de corazón y la vida y el destino te lo multiplica 20 veces por otra mano hacia ti. Entonces, ese pequeño egoísmo que existía entre los artistas, que anteriormente para poder surgir tenían que llamar lo que vulgarmente le decíamos payola. Sonaban porque tenían que pagar la casa disquera para que sonara el disco. Entonces, pero las cosas se producen si hay corazón y sinceridad, y eso viene por sí solo. El éxito llega a tu vida. Pues ya lo escucharon, ya qué más quieren de una persona que ha estado en medio del medio y de todo. Y pues bueno, de verdad, muchísimas gracias. Se quedan tantas preguntas que me gustaría hacer. Ojalá se nos dé otra oportunidad antes de que se vaya. Pues no me lo vas a creer, pero los últimos programas que vean, digo, el uno era el último de otra entidad que no la vamos a mencionar, era de media hora, y el productor autorizó para 2 horas, y ahora me acaba de llamar que tuvo tanto rating de publicidad, de las mismas como estás diciendo tú, que vamos a hacer un segundo programa. Excelente, pues es que con tanta historia, pues, y además, pues que sigan los éxitos. Muchas gracias. Y pues muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a la producción y gracias a Jessica. Y un saludo a nuestra gran amiga y que sigue en la entidad con el mismo amor, cariño, respeto y admiración. Jessica, el saludo y tenerla con nosotros una vez más. Claro que sí. Hasta la próxima.